Cruce Radio. Pasión y movimiento presenta Deporte Motor. Joaquín Camino, y aquí se ve justamente porque se atrevió a hacer algo que hace mucho no veía que se hiciera y que me gusta mucho porque pues es parte de lo que sabemos que debe suceder en un programa de radio. Así que bueno, pues el día de hoy en Deporte Motor, Antar está volando la nave detrás del cristal para que no nos estrellemos. Joaco Camino está a mi derecha, yo soy Sam Reyes y vamos a hablar acerca de algo que trae Joaco Camino para los viajes de Joaco, que es justamente el Volvo XC60 recargable, así que no se lo pueden perder. Luego ya se corrió el Gran Premio de Australia y vamos a analizar algunas cosas que la gente no ha visto y que creo que aquí valdrá la pena. Jordi Álvarez nos trae un adelanto de lo que pasó con la IndyCar en Phoenix, porque Alex Palou es el campeón, pero de todas maneras no significa que no se equivoque y que no falle. Y además se viene este fin de semana el WRC y la previa del brutal rally de Kenia que le dicen el Safari, por algo será. Y además al final vamos a platicar de Car Copa Límite. Yo me fui con esto así, la neta, porque hizo todo el teaser. Oye, pues es que de repente tengo que sacar los dotes que aprendí hace algunos ayeres. Acordarte de la escuela. Sí, hacer remembranza de los profesores que tanto daban lata de, güey, ponte a hacer un teaser, ponte a hacer una escaleta, ponte a hacer un guión. Ok, aquí está. Ok. Sí, 20 años después casi, hemos aquí un guión. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Ya me puedo pasar en esa materia, por favor? Ya puedes pasar en esa materia. Pero bueno, así es como iniciamos Deporte Motor, amigos. Bienvenidos a todos ustedes. Creo que vale mucho la pena que, como siempre, arrancamos con los viajes de Joaco, porque en la industria siempre hay una sorpresa que nos traes, mi querido Joaco. Sí, bueno, y ahora vamos a hablar de un escandinavo, un sueco. Ajá. Que, como bien mencionabas, es el Volvo XC60. Y bueno, esta SUV, muchos me van a decir, es que no ha tenido muchos avances, no ha cambiado gran cosa desde que se presentó. Sí, pero la fórmula es, ¿para qué le mueves si funciona bien? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la XC60 es la camioneta mediana tirando a la grande de Volvo. Y bueno, la verdad no es por tirarles piropos, no es porque se vuelva una camioneta que, sí, no se hace viejita. Al contrario, lo estamos viendo ahorita en el video, pues hacen una remembranza de los Volvos antiguos que pues, tenían esa esencia de poder andar en nieve, de poder andar rápido, pero la verdad, ustedes véanla y díganme Echa volar el video, mi estimado. Si le cambiarían algo, si le cambiarían lo que sea, porque la verdad, a mí ese frente que tiene con los martillos de Thor, como le dicen en la marca, que tienen como faros, a mí esa marca visual me vuelve loco. O sea, se ve muy bien. Es algo que llama la atención, es algo que no se ve obsoleto, sino que se sigue viendo actual, se sigue viendo novedoso, se sigue viendo atractivo y sexy. Sí, hay que decirlo. Es una camioneta sexy. Y voy a parafrasear a un compañero que dice, esas líneas fluidas y esas caderas anchas, madre mía, o sea... Pero tiene mucho que ver con la aerodinámica, porque el hecho de que los coches empiecen bajos y vayan tomando esas curvas del aire suavemente... Bésame. Ay, amasita. Pachangón, perdón. Suben suave, bajan suave, pero al mismo tiempo las líneas laterales se abren hacia el final, haciendo que se vean más anchas en la parte trasera. Tiene que ver justamente para ayudar a la sustentabilidad cuando van a alta velocidad. Entonces, sí se ha visto que los primeros que sacaron este tipo de modificaciones fueron Porsche y luego Volvo. Volvo más cuadrado que Porsche, pero Porsche también por eso ha tenido premios internacionales por el diseño aerodinámico de su auto. Y en este caso es una solución que más que copia es una evolución visto bajo sus propios ojos para permitir que el auto sea aerodinámico, más seguro y que tenga una vista más hermosa, pues hay que decirlo. Exactamente. Y bueno, a ver, vamos a ser sinceros. O sea, probar un coche, ok, hemos hablado aquí muchas veces de vayan a hacer la prueba de manejo. Es un primer contacto. Pero ya
para poderles hablar un poquito más a fondo, para poderles hablar más pasional de lo que representa un vehículo y de cómo se vive día a día con él, hay que meterse en el habitáculo, hay que empezarle a picar botones, hay que desconfigurar la pantalla. Sí, sí nos pasó, porque pues sí, somos como niños chiquitos. Ahorita que vean la pantalla, ahorita que vean el interior, o sea, van a ver que tiene una pantalla central que es una tablet. Ajá. Y bueno, dentro de la tablet trae la configuración de Google. O sea, ya tienes asistente de Google, ya tienes navegación por Google, ya tienes muchas cosas que pues al final no es tan común encontrarlas. Y ese tipo de asistencias, bueno, pues para una persona de 40 ya es un poco más complicado, por decirlo de alguna manera, y sí le tienes que empezar a picar, tienes que empezar a ver cómo son los shortcuts para poder acceder, por ejemplo, a ciertas funciones del vehículo que te van a dar esa asistencia para poder manejarlo sin problema alguno. Ajá. Entonces, bueno, ya, como bien mencionaba Sam al principio, estamos hablando de la XC60 recargable. Ok. Sí, es de las primeras aproximaciones que tiene la marca, más allá del X30, de la EX40. Y ahorita, pues bueno, este tipo de postura, pues ofrecerte entre un 70 y 80 kilómetros por autonomía en modo eléctrico, creo que para circular en la ciudad está bastante bien. Ujú. Y de ahí pensar a que te puedes ir a un viaje más largo para que te dé toda la potencia, tener más de 340 caballos disponibles bajo el pedal derecho, eso hace que te ayude a tener la certeza de que ni te vas a quedar sin batería, y si te quedas, el motor a combustión te va a ayudar a recargar la batería y va a poder hacer el trayecto muchísimo más placentero, más confiable y más largo. Ok. Esa es una de las ventajas que tenemos con un vehículo PHEV, que es como el que estamos hablando, y ya hemos hablado de varios de ellos, porque puedes tener la carga o el cargador en tu casa, cargarlo durante la noche como si fuera el celular. Ajá. Y sí me han preguntado varias veces, ¿cuánto cuesta el cargar una batería de este tamaño? No es tan cara porque al final es una batería de 25 kilowatts. Entonces, multiplicando 5 pesos, que es el promedio que hay en el centro de la República, Ajá. por 25 son 250 pesos. Pónganle ustedes un número así, pero son 250 pesos por carga. Ok. Entonces, 250 pesos los gastamos en cualquier otra cosa. Sí. Y 80 kilómetros de autonomía eléctrica no los gastamos ni yendo de satélite a Cuemanco. No, no son 250 kilómetros. No, nada. O sea, Ajá. ni 80 kilómetros. O sea, cruzar la Ciudad de México son 22 kilómetros. Sí, ahí es donde empieza la caseta de Cuernavaca, ¿no? Exactamente. O sea, son 22 kilómetros desde Tepoztlán, desde Tepozotlán hasta la salida de Cuernavaca. Entonces, tienes para hacer 4 viajes de esa magnitud para acabarte un tanque. Entonces, creo que si empezamos a hacer los números y ponerlos sobre papel, por ejemplo, de la del Valle a Santa Fe son 10 kilómetros. Ujú. De tu casa a la oficina son 8 kilómetros aproximadamente. Entonces, recordemos que un motor eléctrico no va a verse afectado por el tráfico. Si hay tráfico, el motor eléctrico está apagado. Claro. Entonces, pues, esos 80 kilómetros que te dan de autonomía son reales. No son Ok. ficticios como el de gasolina, que si estás parado, pues sigue consumiendo combustible y pues en lo que aceleras y frenas y todo eso, vas gastando más combustible y ahí es en donde el consumo promedio puede llegar a variar. Ah, ajá. Entonces, en un motor eléctrico no tienes bronca, te dicen 80 kilómetros mismos que te va a dar de inicio a fin. Ujú. Entonces, creo que eso es importante que muchos de nosotros lo sepamos para tomar esa decisión de compra. Ya también me han preguntado y lo pongo aquí sobre la mesa. Oye, es que los PHEV son vehículos que tienen muy poca autonomía de batería. Sí, tienen muy poca autonomía de batería porque están pensados principalmente el modo eléctrico para usarse en la ciudad.
Ujú. Ya es como lo platicamos, si vas a salir a carretera, combinas los dos, los pones en modo híbrido y el motor a combustión va a estar regenerando el motor a batería. El motor a batería te va a ayudar a tener mayor torque para tener mayor potencia Ujú. y esto va a hacer que puedas tener un mejor desplazamiento de un vehículo de este tamaño. Entonces, hay que, hay que aprender a conocerlos, consentirlos y apapacharlos. Ujú. Porque en la medida en que tú hagas esto, el coche te va a seguir o te va a dar esa protección, esa seguridad, que muchas veces te quedas con el palmo de narices, ¿no? Así de, ay, ¿y ahora qué hago, no? O sea, entonces, sí, el primer día que lo tuvimos fue modo eléctrico 100% y nos sobró media batería. Ok. Entonces, creo que ahí en ese momento te das cuenta de la versatilidad que puede llegar a representar un vehículo de estos. Sí, si abusas del pedal derecho, obviamente se te va a ir más Se te va rápido más la batería. rápido la batería. Entonces, creo que ahí es ir siendo concienzudo Ujú. y aplicar la frenada regenerativa. En lugar de llegar a frenar al semáforo en seco, sueltas el coche y que solito vaya frenando y que esa frenada, la energía que se va desperdiciando a través de las ruedas, se pueda usar para recargar la batería. Y que eso es justamente de lo que se han estado quejando en la Fórmula 1, así que ya estaremos hablando de ese tema, pero teníamos que decirlo de una buena vez. Sí, no, y eso, a ver, ahorita está muy en boga por Fórmula 1, por Fórmula E, pero pues ya tiene más de 10 años que hemos empezado a tener vehículos híbridos, eléctricos e enchufables, Ujú. que la semana pasada lo platicamos con el Mini Cooper. Empezamos con 150, 190 kilómetros aproximados De autonomía. Ahorita ya estamos rondando los 450 con vehículos eléctricos. Es más del doble. Entonces, Ujú. y en un lapso de no más de 10 años, creo que es un avance muy importante que ha tenido la industria automotriz. Y bueno, teniendo un vehículo de estas prestaciones, de este tamaño, y con lo que representa Volvo para la industria automotriz, que recuerden, son los pioneros Ujú. que hicieron los cinturones de seguridad y las cabeceras. Y además hay que decir que Volvo es la única marca en el mundo que atrae todos los autos siniestrados en accidentes para mejorar la seguridad de sus coches, determinando qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló y cómo mejorar la célula de supervivencia dentro de los autos. Así que Volvo tiene mucha historia en eso y creo que vale la pena que nunca se nos olvide que son, por decirlo menos, líderes en seguridad. Sí, o sea, y ya para ir rematando y poder entrar a otros temas, porque también venimos cargaditos, Ujú. creo que podemos decir que la conclusión es bastante buena, ¿no? O sea, el coche sí es perfecto, como lo decíamos al inicio. ¿Para qué modificar cosas si el Si producto... no está roto, no lo arregles. Exacto, entonces, recuerden que Volvo no es que no le haga cambios a la estética del coche, le hace cambios mínimos porque funciona bien con el coeficiente aerodinámico, cómo se ve estéticamente, a menos de que haya un cambio generacional o muy grande, si es cuando hacen un facelift y hacen una nueva presentación. Entonces creo que la XC60 ha guardado bien la compostura, Ajá. ha sido un vehículo que pues, se ha vuelto un estandarte para la marca y bueno, pues ahorita si se meten al portafolio de productos van a encontrar el X30, que es aquel chiquito que pues está por menos de 700,000 pesos, ya puedes adquirir un Volvo que traes toda la seguridad. Diferencias en el X30, sí, la autonomía que tienes de batería, Ujú. si es uno o dos motores, entonces creo que da y tiene muy buenas ofertas de vehículos para depender, o más bien, dependiendo qué tipo de necesidades tengas tú. Mira. Entonces, ahí está el juguetito de la semana. Ajá. Y no nos arrepentimos. Sí es algo que creo que puede ser un vehículo que es un híbrido para carretera y Ajá. eléctrico para ciudad. O sea que este coche puede hacer que alguien ya no quiera volver a usar un motor tradicional. Yo creo que sí. Yo te puedo asegurar que el que cambies de uno a gasolina, Ajá. a un híbrido o a un PHEV, te va a hacer cambiar completamente la forma en que tú percibes la conducción al momento. Digo esto porque
Mira, entre los creadores de contenido de automovilismo está Kinan García, lo ubicas. Acaba de abrir un espacio para hablar de la Fórmula E y tenía una disertación ahí con su compañero acerca de que la Fórmula 1 con esteroides, por el comentario que hizo Max Verstappen, pues no tenía nada que ver con la Fórmula E y tiene mucha razón. Gracias a la Fórmula E y los desarrollos que han estado haciendo las marcas es que las baterías ya doblaron y casi triplicaron la capacidad que tenían. Son cosas completamente diferentes y creo que uno no puede criticar algo que no conoce. Y creo que los autos híbridos o enchufables los tienes que usar primero para saber de qué se trata. Y la verdad es que hay que decir una cosa que sí es muy cierta. Yo me acuerdo que una de las publicidades más famosas de Rolls-Royce decía, no oyes nada de afuera para adentro. Y ya estamos trabajando en el tic-tac de tu reloj. O sea, estaba tan insonorizado que no oías nada de afuera. Bueno, querían que no se oyera nada. Pues ya los autos eléctricos están bajando todo ese sonido que generaba el motor, etcétera, etcétera, y que hasta que no te subes, no te das cuenta lo que puedes gozar en un auto eléctrico. Sí, o sea, a ver, simplemente la aceleración. Uh-huh. Por si te gusta, y ojo, no estoy diciendo que esté bien, pero si te gusta, por ejemplo, salir de un semáforo y sentir la aceleración de un vehículo, un eléctrico te lo va a dar. De volada. Ajá. O sea, sí te pega al asiento, sí sientes esa evasión en el estómago como en montaña rusa, y es la parte que, como les digo, pruébenla, diviértanse, disfrútenlo, pero ojo, siempre con seguridad. Uh-huh. No se vuelen la cabeza pensando que pueden hacerlo para ir zigzagueando en el periférico, en el viaducto, en alguna vía rápida. Si ya empezamos ahí, ya empezamos mal. Pero si tienes la oportunidad y tienes 100 metros libres para ti solito, pruébalo. ¿Para qué? Para que veas qué tan potente puede llegar a ser tu vehículo y sepas si en alguna situación de riesgo o, por ejemplo, de entrar a alguna vía rápida que necesitas esa aceleración, sepas que tu vehículo te lo va a dar. Okay. Porque muchas veces nos ha pasado de que, híjole, es que me tardo un ratito más en entrar al periférico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sé cómo me va a responder el vehículo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nunca lo he podido probar y nunca he podido ver cómo se siente esa aceleración y cómo va a reaccionar mi cuerpo, mis reflejos y simplemente mi cerebro. Uh-huh. Porque recordemos que para manejar hay que ver 20 metros para adelante. Uh-huh. Hay que ver 2, 3 coches para adelante para saber y que nuestro cerebro procese todo lo que está pasando antes de que llegue. Tomes la decisión de si sigues como vas o tienes que cambiar la trayectoria. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pruébenlo, vean, y si están dispuestos a aguantar, por ejemplo, ese tipo de acelerón para entrar, dense. Date. Uh-huh. Sí, vale mucho la pena y ya lo hemos platicado. Ya está conectado Vespaco Palacios, bienvenido, mi estimado Vespaco. Es mi mecánico de cabecera, por cierto, y que ya ha venido al programa a hablar justamente de motos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque ahora venimos bien cargados. La Fórmula 1 y el Gran Premio de Australia no nada más fue el arranque del campeonato. Fue el estreno de Cadillac, Fórmula 1, el regreso de Checo Pérez, el regreso de Valtteri Bottas, el problema que se ha presentado durísimo a Aston Martin con el problema del motor, que ya lo habíamos platicado. Motor y caja no son lo mismo porque la caja es de Aston Martin y el motor es de Honda. Pero además las baterías se rompen, el coche vibra demasiado, prácticamente se rompe en el camino y tiene mucha fatiga en la fibra de carbono. Y ahora resulta que los pilotos tenían demasiadas vibraciones en las manos para poder tener lesiones. Híjole, es que, a ver, tengo sentimientos encontrados. Puede ser como un barbecue esto, porque es agridulce. Ajá. El feeling que traigo en el feeling, qué óvole. Ajá, ya, es como ya. platicar de la leca. O sea, para platicarle, o sea, hello, es la primera que cae el Juaco. Ya puedes quitar el video, mi querido Antar. ¿Andas por ahí? Creo que no. Bueno, si no, sigan disfrutando del XS60. Exactamente, en lo que platicamos de Fórmula 1. Pero, sí es, o sea, me gustan que haya más adelantamientos, bueno, más rebases, Uh-huh. pero también me genera esa sensación de decir, madres, o sea, a ver, Verstappen se la puso de sombrero igual que Antonelli. Y no digas el domingo previo a carrera, los niños de McLaren. Uh-huh. O sea, que dices, por Dios, o sea, Piastri, ok, tiene manos, sabe cómo mover el coche y que te la pongas en tu carrera local, o sea, poniéndolo como paralelismo, es lo que pasó con Checo aquí hace 3 años, al
final de la recta principal que mocos, se la dio con todito, ¿no? Entonces, creo que hay ciertos puntos en los cuales dices, bueno, si nos vamos a poner a analizar tan a profundidad lo que está pasando en Fórmula 1, vamos a perder la esencia de lo que es la carrera. Más allá de lo que muchos dicen que Fórmula 1 ya perdió su esencia porque veníamos de los V12 y pasamos de V12, V10, V8, V6 y ahora con 50-50 creo que se ha vuelto una situación muy, no sé cómo decirlo, muy controversial, o sea, que te causa ese conflicto. ¿Quieres algo controversial? A ver. Te voy a hacer una pregunta a ti y a todos nuestros amigos. En realidad, ¿es que sí están molestos con la Fórmula 1 que está en este momento? ¿O es que nos estamos dejando influenciar por todo lo que están diciendo los medios? Porque ahora hay mucho más medios de lo que había hace 20 años o 30 años. Hoy la ves en redes sociales por todos lados y es que todo el mundo grita, se queja y escribe porque tienen dedos. Pero la verdad es que yo a la gente que estaba en Australia no la veía quejándose. Los veía muy divertidos viendo la carrera, el cambio de posiciones que tenían George Russell con Charles Leclerc. Y mi pregunta es, ¿tú crees que realmente la Fórmula 1 perdió su esencia o es que hay demasiada información flotando en el aire, voy a llamarle demasiado ruido informativo, que nos hace pensar diferente? Pero que las carreras siguen siendo lo mismo, porque al final de cuentas el automovilismo, no la Fórmula 1, el automovilismo en general es el dominio del hombre sobre la máquina. Y en este caso la máquina es demasiado compleja y les está costando trabajo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Crees que sí se perdió o crees que es más bien el ruido informático? Mira, yo creo que es el ruido y te voy a decir por qué. Los dos seguimos a Albert Fábregas. Ajá. Él es el que está o estuvo en el Gran Premio de Australia. Dentro de sus Fabernotas, o sus Fabrenotas, que son los lunes posteriores al Gran Premio, decía, a ver, ni me gusta, ni me disgusta. La Fórmula 1 es como es. Sí, ok. Que diferente al acostumbrado, pero así es. Exacto. Entonces, creo que esto es algo realmente que va a ser la evolución natural del deporte. No está mal, ¿por qué? Porque hubo rebases, hubo peleas en pista. Sí, ok, la FIA presume de que hubo más de 100 rebases durante toda la carrera. Ajá, sí, pero fue totalmente artificial, porque hay que recordar que cuando apareció el DRS era para facilitar los rebases. Ahora desaparece el DRS como lo conocimos y tenemos la aerodinámica activa, pero está diseñada para lo mismo. Sí, o sea, a ver, es muy similar a lo que platicamos hace ratito. Las baterías han doblado su capacidad de autonomía. La Fórmula 1, ok, ya tiene doble DRS y el push to pass y lo que quieras. Sí, los pilotos estaban acostumbrados a una cierta época en el cual pues nada más tenían cierto número de botones y ese número de botones ya no se los sabían de arriba para abajo. Y eran un friego de todo, o sea, ya eran muchísimos de todas maneras, o sea. Pero ahorita les metes de que, no, es que tú tienes que controlar la activación del alerón delantero, del trasero y de hacer esto y aquello. Entonces, obviamente a cualquiera se le cruzan los cables. Es que no puedes chiflar, bailar y caminar en la procesión. No puedes chiflar y no puedes masticar y chiflar al mismo tiempo. No puedes masticar pinole y chiflar al mismo tiempo. No, pues no. Entonces, creo que es lo que está pasando ahorita. Y es algo tan natural porque pues, si se acabó la temporada de Fórmula 1 en diciembre y hasta enero, bueno, fueron unos 45 días de vacaciones en los cuales no pudieron o solamente fue más virtual el conocer el vehículo y poderte subir al coche, creo que ahí es en donde se le está complicando, pero conforme vaya pasando el tiempo, se van a acostumbrar. Mercedes ya dio el primer manotazo sobre la mesa y neta. Y lo dio desde Bahrein, incluso no tanto en Barcelona, porque todo el mundo estaba dedicado a rodar para que todo funcionara, pero ya cuando llegaron los entrenamientos de pretemporada, Mercedes fue el que más rodó y dejó muy claro que eran muy confiables, que sí podían rodar y que andaban re bien, hablando justamente de velocidad, y ya cuando llegaron justo a Australia, pues a todo el mundo le demostraron que venían a darle cocos a todos. Ahora, Ferrari, lo habíamos comentado, había trabajado muy calladamente y no estuvieron cacareando tanto el huevo, y son los que están más cerca persiguiendo a Mercedes, pero siguen estando detrás. Sí. Y lo peor es que Mercedes no se equivoca y Ferrari vuelve a caer en los errores de siempre. Su estrategia los lapidó.
Sí, y a ver, algo chistoso Dilapidó es la palabra. Ajá. es que los equipos B de Mercedes no están teniendo supuestamente la misma potencia que tiene el equipo principal. Ujú. Ya lo habíamos visto la vez pasada con respecto a las forjas de los motores, que también ya hemos visto aquí con Ricardo, y que además el software que le diste a tus competidores no es el mismo que vas a usar tú. Es la versión 2.1 y tú ya vas en la versión 2.4. ¿Me explico? Entonces, tomando eso en consideración, obviamente hasta que ellos no encuentren la forma, O sea- no van a andar igual. O sabes, igual y si le das el mismo software para que sea igualdad, pero pues no van a saber lo que tú sabes de tu software. Ujú. Te lo doy y tú sabes cómo te haces bolas ¿Cómo lo con él. interpretas, no? Exactamente. Además, otra de las cosas que hacen mucha diferencia es la aerodinámica de cada uno. Si se dieron cuenta, Mercedes tenía un par de alerones junto a los laterales Ujú. en la nariz y en los bargeboards que todo el mundo les ha estado diciendo el bodywork es toda la carrocería, o sea, perdón, pero toda la carrocería es el bodywork. Y los alerones laterales que están junto a los pontones se llaman batchboards. Ujú. Esos cambian de Mercedes a Ferrari, a McLaren. Todos tienen los batchboards completamente diferentes y eso genera un flujo de aire hacia arriba, hacia abajo, hacia las llantas, fuera de las llantas, etcétera, etcétera, que te da más o menos eficiencia al momento de que estás a velocidad, porque además cuando salen en la recta principal, no salen, aunque salgan apretando el acelerador a fondo, la computadora del motor baja las revoluciones y el empuje para que salgan a la velocidad ideal con la correlación del torque con el empuje y la carga de baterías. Entonces, Sí. obviamente, ya estoy hablando de algo muy complicado, pero eso es lo que está pasando en la Fórmula 1 hoy y de la cual todos van a tener que desarrollar y les ha estado costando trabajo. Ahora, hay algo que es el ADUO, que es A dúo. ándale, Dos personas. dos personas. El ADUO es la oportunidad que van a tener algunos equipos, por ejemplo, como Aston Martin, de seguir desarrollando el auto a pesar de que ya estén homologados los demás. O sea, les están dando chance de trabajar para tratar de resolver todos los problemas que tienen con las vibraciones del motor Honda. Y es algo que también Cadillac tiene que aprovechar, porque Cadillac estaba a 1,5 segundos de distancia de Haas. Eso habla de que la velocidad que traen no es la más grande y les está costando mucho trabajo y además hay que decirlo tal cual. O sea, la verdad es que Cadillac tiene mucho que aprender, tiene mucho que desarrollar y la gente que está esperando que Checo se suba a un podio no lo puede esperar. A ver, creo que lo que hay que celebrar es que acaben carreras, como pasó en Australia, Ujú. que eso es lo más importante, que por lo menos, si no los dos, uno, por lo menos uno, aunque pierdan los espejos retrovisores. Lo que sea, pero que güey, acaben. primero llegaron con un coche listo a los entrenamientos de pretemporada. Ujú. Y aunque se lo turnaron Valtteri y Checo, ya tenían un coche armado. Exacto. Llegaron a Australia con los dos coches listos, preparados para subirse al entrenamiento, las calificaciones y todo. Y Aston Martin, que lleva más de $1,500 millones invertidos, tuvo que abandonar la competencia por lo que ya platicamos. Entonces creo que Cadillac tiene ya un muy buen camino avanzado y este camino que va de subida, porque es de subida, les va a costar, pero eventualmente lo pueden resolver. A ver, al final del día es una curva de aprendizaje. Ujú. Lo hemos platicado desde que se confirmó la llegada de Cadillac, que sí va a estar Checo, o sea, no es algo tan sencillo como voltear y decir, ya estamos, va. Que igual y me dicen, es que Audi ya llegó y puso y sumó puntos. Pues tampoco Sí, puedo arrancar con sus dos coches, ¿eh? pero por Sumó ejemplo, nada más con Bortoleto y Hülkenberg se quedó en los pits, no pudo arrancar. exacto, pero ¿por qué fue? Porque si quieres verlo así, ya venían de un equipo como era Stake, Sauber, ajá. Sauber, que ya estaba armado, entre comillas, lo desarman, ponen cosas nuevas, y eso es lo que les ayuda a tener un poquito, que me da gusto y me tengo que parar de pie para aplaudirles, por sumar puntos y ser el mejor equipo nuevo dentro de la parrilla. Sí. Que eso es importante y como lo platicamos, o sea, Andretti, ok, sabemos que no llega a jugar a una categoría. Ujú. Es la curva de aprendizaje. Audi le acertó por haber comprado un equipo que ya estaba prehecho en Fórmula 1 y eso le está dando un poquito más de diferencia con respecto a Cadillac, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso hace muy bien. las Están cosas. empezando completamente diferente. Audi tomó
una estructura que ya existía, se suma a ellos mientras va desarrollando su motor y todo el rollo, y cuando por fin cambian para quedarse con Sauber completamente y entran a la Fórmula 1 con su propio motor y su propia caja, ya tenían un camino recorrido de 3 años. Sí. Cadillac no tenía eso y tuvo que hacerlo todo desde cero. Entonces, tanto Audi como Cadillac tienen 2 maneras diferentes de llegar a la Fórmula 1 y de cumplir con sus propios objetivos. Y creo que los dos lo han hecho muy bien y creo que han demostrado cómo se hacen las cosas, porque con todo y que Aston Martin trató de tener las contrataciones, de tener las instalaciones y de tener todo, no contaban con que este error les fuera a costar tan caro. Y entonces tenemos a 3 equipos nuevos, entre comillas, porque resulta que la gente de Honda no era la gente de Honda que trabajaba con Adrian Newey cuando estaba en Red Bull. Les cambiaron todo. Ajá, entonces tomen eso en cuenta, muchachos, porque la verdad creo que para el Gran Premio de China las cosas van a ser muy diferentes, porque, hay que decirlo, es una pista diferente donde hay más frenadas, donde hay menos curvas de alta velocidad y donde los pilotos van a poder regenerar más y mejor. Sí, Pero, y pero... es este fin de semana. Y, exacto, o sea, creo que ese tiempo que tienen entre una carrera y otra va a ser muy importante para poder seguir sumando kilómetros, para que cuando sea el primer par de semanas de diferencia puedan reajustar. Y, ojo, tomemos en cuenta que el motor Ford tampoco acabó haciendo parrillada ay, se me fue, ya no es Yuki, se me fue. ¿Qué? De Red Bull. Se me fue de Red Bull, Isaac Hadjar. Isa, o sea. Y tuvo que abandonar porque se le coció el motor. Exacto, o sea, hizo barbacoa en el motor. Entonces, ahí es en donde nos damos cuenta que muchas veces, aunque seas el equipo top, te puede llegar a pasar algo. O sea, bueno. Y el que sí dio un brinco para atrás fue Williams. La neta. Sí, tienen 30 kilos de más, todavía necesitan bajar de peso el coche, todavía necesitan hacer muchas cosas, pero están trabajando. Les ha costado trabajo, Carlos Sainz ha venido peleándose con ello, pero saben que tienen que trabajar y que no hay otra cosa más que mirar para adelante. Eso le ayudó a equipos como Haas, como Alpine, como es que Colapinto no sirve y es que Colapinto hizo la salvada más importante, yo creo. De su vida. De su vida y tal vez de los últimos años en la Fórmula 1. Porque ya venía a más de 120 kilómetros por hora, se le quita un coche de adelante y se encuentra parado a Liam Lawson, da el volantazo y pasa entre Liam Lawson y la pared y Checo detrás de él. A ver, esos son reflejos y era lo que platicamos, o sea, si vieron ayer o antier, subía una historia en mis redes sociales de la preparación física de un piloto. O sea, ¿qué pasaría si Sam, ustedes o yo nos subimos a un Fórmula 1 sin preparación? No, bueno, ni lo vamos a poder ni los reflejos, ni poder pisar el pedal del freno, ni aguantar simplemente el peso del casco en una curva. Ajá. Ahí es en donde te das cuenta qué tan importante es tener esa parte de reflejos, que era lo que platicamos hace ratito, cuando entras a un coche eléctrico y tienes ese torque, tienes esa potencia, y pues de repente pues te hace un extraño, pues tienes que tener los reflejos para poder salvarlo. Ajá. Y aquí fue lo que Colapinto hizo, que de verdad creo que a más de uno lo dejó callado y tuvieron que buscar cualquier pretexto para decir, Colapinto no sirve. Pues la neta, no es que no sirva. Simplemente es denle tiempo, que es lo que platicamos hace ratito, a que se acostumbre a cómo es el vehículo, a que se acostumbre a cómo son los funcionamientos y que vea si el bloqueo o la retención de energía en las llantas, todo ese choro, Ajá. va a ser como... O sea, creo que los jóvenes van a aprender más rápido de este tipo de autos que un Hamilton, que un Verstappen, que pilotos que ya tienen más tiempo en Fórmula 1. Porque ya traen más, vienen acostumbrados a un manejo diferente de autos. Uh-huh. Entonces... Tenemos que entender que esto eventualmente se va a estabilizar y que vamos a tener justo las peleas que hemos estado buscando. Así que por eso y por muchas otras cosas más, hay que aguantar a la quinta carrera. Está Navidad. Sí, no tiene... Bueno. Nos van a banear, güey, pero bueno, está bien. Mi querido Antar, echa a volar el video con audio, por favor, porque tenemos ni más ni menos que a Jordi Álvarez reportándonos lo que sucedió en este fin de semana en la IndyCar allá en Phoenix.
Amigos de Deporte Motor, los saluda con mucho gusto Jordi Álvarez una vez más. Bueno, para platicarles un poquito de lo que sucedió el fin de semana pasado en el Phoenix Raceway, que se disputó la segunda ronda de la temporada 2026 de la IndyCar. Y qué carrerón nos dejó el óvalo de Phoenix en su regreso por primera vez desde 2018. Y fue Joseph Newgarden el que se impuso en el liderato de la clasificación después de ganar su carrera número 33 en lo que va de su trayectoria de la IndyCar. Joseph Newgarden, que viene de un año muy difícil con el equipo Penske, ya se establece como uno de los favoritos al título este 2026 después de una clase magistral de estrategia y de rebase para llevarse la primera victoria del equipo Penske en lo que va del 2026. En segundo lugar concluyó Kyle Kirkwood, el piloto de Andretti, que fue el mejor posicionado de esta estructura de TWG Global, que está en varias categorías del deporte motor, y aprovechando los deslices de Will Power, de ese contacto con Christian Rasmussen, y pues Marcus Ericsson, que no estuvo en ningún lado de la competencia, y Kyle Kirkwood se establece como el mejor Andretti hasta el momento. En tercer lugar cerró David Malukas, quien se llevó su primer podio con el equipo Penske, se llevó su primera pole position un día antes de la carrera el viernes y pues tuvo una buena exposición de manejó sólidamente, se le impuso a Joseph Newgarden, pero bueno, la experiencia le ganó a este joven piloto que se tuvo que conformar con una tercera posición, y quien cerró el top 4 fue Patricio O'Ward, el mexicano de Arrow McLaren, que sufrió en la clasificación, casi perdía el monoplaza mientras intentaba calificar hacia la segunda posición, y estuvo en la estrategia ganadora, de hecho en la misma que la de Joseph Newgarden, y finalmente el Arrow McLaren batalló con la conservación de neumáticos, y por eso al final nada que pudiera hacer, batalló para rebasar coches, y al final el mexicano se tuvo que conformar con la cuarta posición. Lo sorprendente de la carrera fue el rendimiento de Christian Rasmussen, el piloto de ECR, demostró una velocidad impresionante, pero su inmadurez fue la que se impuso al final del día después de intentar rebasar a Will Power por fuera, tuvo un contacto con la barrera que no lo comprometió al principio, pero para el final de la carrera Christian Rasmussen cayó hacia las últimas posiciones y ya no pudo pelear por llevarse su segunda victoria después de haberlo logrado en Milwaukee. Este joven danés de ECR que se está estableciendo como uno de los mejores pilotos de la categoría, al menos en óvalos, pero solo tiene que pulir la madurez que le falta. Y otro incidente llamativo fue el de Alex Palou, el tetracampeón cometió un error muy raro en él, ya que tuvo un contacto con Rinus VeeKay, no le dejó suficiente espacio el español del equipo Ganassi al neerlandés del equipo Juncos, y por eso quedó eliminado en las primeras vueltas, algo que quizá le costó varios puntos al español tetracampeón, que no empieza de la mejor manera su búsqueda por su quinto campeonato. Y así va el estado del campeonato. Joseph Newgarden lidera con 78 puntos, seguido por Kyle Kirkwood con 73, Scott McLaughlin con 66, Pato O'Ward con 63 y Alex Palou cierra el top 5 con 59 puntos. Esta temporada promete dar mucho espectáculo y la siguiente ronda es el próximo fin de semana en el circuito callejero de Arlington alrededor del AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys, la franquicia más valiosa de todo el mundo, en un fin de semana que promete darle mucha exposición a la IndyCar. No se lo pierdan, toda la acción este domingo arranca a las 11:30 el Gran Premio de Arlington, lo pueden ver en Disney Plus. Y bueno, yo soy Jordi Álvarez, síganme en todas mis redes y nos vemos en la próxima emisión. Esos negros se aparecen en todos lados, ya saben que esas cosas pasan. Pero bueno, así es como nos reporta Jordi Álvarez lo que sucedió en Phoenix este fin de semana. Y creo que hay algo bien interesante que tú anotaste perfecto. ¿La colección de gorras que tiene? Ah, sí, también esa es otra. Que Alex Palou no es invencible, güey. No, o sea, a ver, Alex Palou es humano, tiene errores y este fin de semana probó la barda. Ah, sí. Entonces creo que esto hace que el campeonato, si mis cuentas matemáticas comunicólogas no me fallan, hay 15 puntos de diferencia entre los 5 primeros lugares en IndyCar. Ajá. Entonces, esto
Arlington es, si no mal recuerdo, es pista nueva. Ajá. Y si no mal recuerdo, Ricardo Patrón se va este fin de semana para allá, esperando que el próximo miércoles venga, nos cuente y pase el chisme completito de cómo se vivió esta carrera en las calles de Arlington, Texas. Entonces, bueno, no en las calles, pero sí en la periferia de... Sí, bueno, siguen siendo calles, es un circuito callejero, pero creo que va a valer muchísimo la pena que lo podamos ver. Así que... Creo que va a estar bueno, interesante, y como bien dijo Jordi, pues la neta, véanlo, es algo diferente. Son 2 horas, o sea, la neta, ¿qué hacen un domingo a las 11 de la mañana? Nada. Pónganse a ver la IndyCar. Vale la pena y es más competitivo que la Fórmula 1 porque son los mismos coches y nada más cambian los motores y las cajas, pero por todo lo demás son exactamente iguales. Entonces creo que es una categoría que está retomando lo que fue en los 2000. Está dando esa alegría y está dando esa parte en la cual, pues muchas veces te quedas pensando y dices, bueno, ¿y ahora por qué voy a ver IndyCar? Véanla. No solamente son óvalos. Tenemos carreras en circuito, carreras callejeras, que, o sea, no se van a aburrir nunca. Y no es que gane el mismo, ya nos los demostró Palou este fin de semana. Pues vamos a ver qué es lo que se va a venir para allá, pero por lo pronto creo que será importante ver qué tan lejos pueden llegar. Ahora, que este fin de semana tenemos el gran premio, ándale pues. Este fin de semana el rally regresa a la selva de Kenia. Y creo que esa es una carrera bien difícil y complicada. Sí, a ver, circular entre animales, y no son los que manejan, animales de 4 patas, de esos que huelen feo. Ajá. Y que, a ver, Toyota haya dominado y esté demostrando qué poderío tiene durante esta temporada, no quiere decir que Hyundai ni Ford se vayan a quedar con los brazos cruzados. No, absolutamente no. Tienes nombres como Kaylee, Elfie, Thierry, o sea, que pues son cada uno especialista en cada uno de los diferentes tipos de rally, y eso hace más interesante este tipo de competencia, ¿no? O sea, ya venimos de la nieve, ya venimos de hielo negro, como fue en Monte Carlo, entonces creo que pues ahora hacer un cambio radical y andar en la sabana entre Timón, Pumba y Simba y todo lo que me digan. Ajá. Entonces creo que le va a dar ese toque de tierra que, por cierto, hace 8 años andábamos todos en el rally en León. En León, sí, oye, ya tiene un rato. Y es que justo la pandemia fue la última vez que tuvimos el Rally Mundial en León. Bueno, en Guanajuato. Porque pues, no nomás es en León. En León es el parque de servicio y en muchas partes de Guanajuato en Silao, el resto, y todo lo que está alrededor es en el chocolate. Y esa, hijo, el brinco. Híjole. Pero sí, a ver, recordar es vivir, y pues no es lo mismo, pero es muy similar lo árido que es Kenia con lo árido que era León. Entonces, sí, vamos a ver qué tal se pone el rally de Kenia como tal, porque Elfyn Evans es el líder del campeonato con Toyota, perseguido por Oliver Solberg, Takamoto Katsuta y Adrián Formó en el 4º lugar, y luego Thierry Neuville está en el 5º con Hyundai. Curioso que Adrián Formó con Hyundai la haya hecho mejor que el mismo Thierry Neuville. Sí, agarró rápido la cuadratura desde la temporada pasada, y bueno, pues sí, recordemos que Thierry Neuville fue campeón en el 2024, y en el 25 pues no le salieron las cosas. No le salieron las cosas, pero a Toyota sí. Entonces veamos si en esta tercera fecha del WRC Toyota sigue teniendo esa mano y sigue dominando a placer. Sí, y Hyundai está obligado a recuperar puntos para que no se le vaya el campeonato rápidamente, porque como están las cosas, va a estar, por supuesto, más complicado. Toyota va a llegar como absoluto favorito con Evans, Solberg, Katsuta y Ogier. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos, así que... A ver, y todos estos pilotos tuvieron que empezar en algún lado, ¿no? Los karts. Ajá. Bueno, ya antes de cerrar el programa, ¿por qué no nos platicas un poquito más, Sam? Porque, si no mal recuerdo, para el 21... vuelve a haber Car Cup al límite. Sí, exactamente. Mi querido Antar, ¿me escuchas? 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Échate el video de los karts, por favor. Ya para que vean. Programa. Sí, o sea, ya para terminar con este rollo.
Les comento, la segunda fecha de Kart Copa Límite se va a llevar a cabo el día 21 de marzo, como lo dijo Joaco, y nosotros ya fuimos a la pista donde se va a correr y ya tenemos el circuito con el que se va a competir en esta segunda fecha. Les recuerdo que es una carrera con los karts de renta que tiene la pista. Ok. Nosotros nos ceñimos al reglamento local de la pista. Si los de la pista te dicen, a ver, tú estás pegando, te sales y no te devuelve el dinero, es cosa de la pista, no de nosotros. Está bien. Pero así es como debe ser. 2, como rentamos los coches de la pista, todos se van a sortear para que no haya favoritismo de unos u otros, porque ya sabes que eso puede pasar, del que ya conoce el kart. Es que yo quiero el kart fulano, pues no, es el que te toque en el sorteo y así tiene que ser. 2, 3, vamos a tener oficiales de pista, ambulancia y cronometraje con una pantalla para que vayan viendo sus tiempos y puedan ir trabajando con la gente. Estaremos haciendo la dirección de carrera y todo lo demás por la módica suma de 2,500 pesotes. ¿A qué me refiero? El kart, no por persona, el kart, que va a ser una carrera de resistencia de 1 hora y un entrenamiento calificado de 20 minutos. O sea, salen a entrenar para calificar. En el entrenamiento en lo que conocen la pista, meten vueltas rápidas y bajo eso, ese orden de calificación, arrancamos la carrera. Ok. Los más rápidos adelante, los más lentos atrás, y esto nos va a dar 1 hora de resistencia con un cambio de pilotos en medio. Si vas con tu novia, tu primo, tu amigo, tu compadre, tu lo que sea, a la mitad de la carrera, entre el minuto 25 y el 35, cambian de piloto, y el que vaya solo, entre el minuto 25 y 35, se mete, le da una vuelta al kart y se vuelve a subir y sale, y con eso ya cumple con su parada, para que todo el mundo viva una carrera y que todo el mundo tenga la experiencia de estar en una carrera y no nada más que rentes tu kart para dar vueltas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día 21 para que se comuniquen con la gente y puedan, pues naturalmente, apartar su lugar, porque hay que decir que tenemos cupo limitado al momento y les doy los números. Bueno, el número de WhatsApp, 55 74 38 14 65. Repito, 55 74 38 14 65 para que puedan apartar su kart y nos vemos, porque va a ser en el kilómetro 38 de la Marquesa. Es el cartódromo que le llaman Portezuelo Grande en el kilómetro 38. Es el que está en medio de la ida y la venida en el retorno. Ok. A la mitad de ese retornito, o sea, ya que pasaste las quesadillas de la Marquesa, donde están las salas del lado derecho, y que empiezas a bajar, ya ves que al final hay una curva a la derecha. Sí. Pero antes de esa curva hay un retorno a la Ciudad de México. Te metes por ese retorno, le das la vuelta y a la mitad Desde la entrada. está la entrada al cartódromo y ahí pueden ir a darle duro y macizo en este cartódromo Portezuelo. Así que bueno, esto es lo que le quería comentar, familia. Muchísimas gracias por todo, porque pues el día 21 ahí estaremos. Yo voy a estar personalmente dirigiendo carrera y lo tengo que decir. Para mí es una catarsis volver a estar dirigiendo carrera con los oficiales de pista y los karts en pista. A ver, recordar es vivir. Ah, sí. Y si se puede ayudar a que las personas puedan tener un acceso fácil, accesible. Además, se vuelve competitivo y familiar. Ujú. O sea, porque como bien mencionabas, entre amigos, novia, lo que quieran ir, se juntan dos, pues se gastan en otras cosas 1,300 pesos y se quedan echando quesadillas y haciendo cosas en la Marquesa. Ahí hay restaurante y hay palapitas carretas por 200 pesos todo el día. O sea, tienes de todo. Tienes para comer, tienes para beber. Hay un restaurante y está la pista. Y puedes llevar a tu mamá, tu tía, tu abuelo para que caminen ahí entre los árboles, la naturaleza y todo. Está muy padre porque además hay 2 pistas. Una donde vamos a correr y otra que acaban de pavimentar, que esa no quisimos usar ahorita porque está con demasiada gravilla y no queremos que se lo vayan a poner de sombrero los que no tengan experiencia, pero vamos a estar en la otra pista. Eventualmente vamos a llegar a esa pista cuando ya la tengan perfectamente lista, porque la neta también le dimos vuelta, está bien divertida. Entonces, pues miren, si no tienen plan para el 21, vayan a celebrar el natalicio de Benito Juárez, la entrada a primavera. Exacto, A la en donde Marquesa. está la primavera, que es en la Marquesa. Entonces, pero bueno, pues ya, antes de que nos corten y que llegue Unirock, ¡Vámonos a la goma! ¡Fuímonos! ¡Vámonos, mi querido Antar! Muchísimas gracias de parte de Antar, del otro lado del cristal. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Universidad de la Comunicación y como siempre, nos vemos siempre en vivo los miércoles a las 6 de la tarde y si no, pues a la hora que ustedes quieran a través de las redes sociales. Mi querido Joaco, muchas gracias. Sam, Antar, coequiperos, amigos del otro lado del audio. Ujú. Nos vemos el próximo miércoles, disfruten el fin de semana porque hay harta carrera y cuídense, pórtense bien y si no, inviten. Exactamente. Nos vemos, yo soy Sam Reyes. Nos vemos y nos escuchamos próximo miércoles. Adiós. A la fruta.
velocidad extrema. UCR. Deporte motor. Deporte motor.